Hola a todos, hoy nos encontramos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia. Hoy venimos con un tema muy especial y un invitado muy especial. Hoy venimos con el tema de epilepsia, memoria y deterioro. Y vamos a tratar este tema con el doctor Rodrigo Izaza. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias, Carolina, y toda tu gente. Bienvenidos a este programa. Sé que vamos a aprender y a disfrutar y a discernir muchas cosas que son tabú y que hay que enfrentarlas de todas maneras. Claro, doctor, vamos a empezar por lo simple. ¿Qué es la memoria? O sea, ¿qué es la memoria? ¿Dónde tenemos nosotros la memoria? Todo eso. Empecemos como por esa parte. Bueno, la memoria es una forma de almacenamiento de información que genera el cerebro y que tiene varias facetas. Una memoria inmediata que es de rápida desaparición, una memoria de trabajo que también se convierte en una memoria de corto plazo, que son para realización de órdenes de instrucciones simples, que si no se repiten se olvidan, una memoria a mediano plazo, que es una memoria que puede durar semanas a meses, y una memoria a largo plazo que dura años, pero existen muchos tipos de memoria. Hay memoria visual, hay memoria topográfica, hay memoria espacial, hay memoria secuencial, hay memoria automemoria, de lo que me ha pasado a mí en la vida, que se llama biográfica, y cada una táctil. O sea, nosotros tenemos muchas memorias almacenadas y esa memoria genera unos cambios verdaderamente estructurales del cerebro. Yo lo asimilo como a un árbol de Navidad, que cada día le vas poniendo instalaciones, bombillitos de colores y les pones bolitas y adornos, y que otras veces, si no le pones atención, entonces los bombillitos se van fundiendo y se van acabando, o se van transformando por otro tipo de instalaciones mucho más modernas. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos plasticidad cerebral y que ocurre en los procesos de memoria. La memoria se almacena en todo el cerebro. Lo que pasa es Ok. que nosotros tenemos áreas sensitivas donde se almacenan las memorias sensitivas. Tenemos áreas de movimiento donde se almacena los movimientos que aprendemos para la vida diaria, para, por ejemplo, manejar unos cubiertos, manejar una computadora, un juego de balón, de fútbol. Y esas memorias también están en la parte posterior del cerebro, en el cerebelo, las memorias para hacer malabares, para tener equilibrio. Y también, entonces, ¿qué pasa? Que la memoria llega por todos los órganos de los sentidos. Llega por la audición, por el tacto, por el gusto, por el olor, por el sabor, por la visión y el oído, y se van juntando también en base a que cada vez que nosotros aprendemos se generan memorias que se pueden reactivar en todo el tiempo. Y en el lóbulo temporal existe, el lóbulo temporal queda aquí al lado, donde aparecen las canas por primera vez, pero se llama tempori. Tempore es tiempo en latín, y esa zona le llama lóbulo temporal. Más arriba queda el lóbulo parietal o pared, y la parte de atrás se llama lóbulo occipital, y el de la frente se llama lóbulo frontal. A pesar de que cada uno tiene una función específica, entonces el lóbulo temporal tiene allá una estructura parecida a un caballito de mar, que el Ujú. caballito de mar se llama hipocampo. Y el hipocampo, entonces, es un codificador de archivos. Cuando ustedes están en una computadora y van a grabar una canción y la graban, o pongamos una cosa más sencilla, una carta en Word, y si usted no le pone punto .doc, que es documento, y lo pone como punto, póngale otro como para JPG, que es el de fotos, usted nunca encuentra ese artículo si no lo busca bien, si lo almacena alterado. Entonces, Claro. el decodificador de archivo es el lóbulo temporal. Si nosotros tenemos un daño en el lóbulo temporal, la decodificación, que tenemos toda la memoria ya almacenada, si en el cerebro caben millones de millones de millones de información. Harto, se dice que el tamaño de un grano de sal almacena 15 petabytes. No hay ningún computador en este momento en su casa que tenga 15 petabytes. Eso es un almacenamiento horrible, donde caben millones de canciones, millones de fotos, millones de textos. Cabe 20 o 100 bibliotecas completas en un petabyte. Entonces usted se imagina 1300 gramos
de cerebro, ¿cuánto puede almacenar? Todo lo que usted quiera. Doctor, ¿la memoria está en el lado izquierdo o en el lado derecho? ¿O uno puede tener la memoria en los dos lóbulos? A ver, usted tiene todo el cerebro almacenada memoria. Lo que pasa es que hay ciertas especialidades que hacen el cerebro de acuerdo. Por ejemplo, lo que es parte del lenguaje y codificaciones de lo que nosotros somos, dónde estamos, qué tenemos, qué vivimos, qué almacenamos. Entonces, está más en el lado izquierdo. No quiere decir que en el lado derecho también hay funcionalidad del lado, en la parte también del lenguaje. O sea, hay lenguaje en el lado derecho, en el lado izquierdo, pero predominantemente en las personas diestras en el lado izquierdo. Entonces hay memoria verbal, hay memoria de codificación de lo que hemos leído, lo que hemos escrito. Y el lenguaje no es solamente eso, sino que el lenguaje también tiene representaciones especiales. Por ejemplo, el lenguaje artístico. Es un lenguaje abstracto, mucho más complejo. El hemisferio derecho también maneja la información espacial. O sea, una persona que le falte circulación en el lado derecho puede perderse y no reconocer que está al frente de su casa. Y una persona con una lesión en el lado izquierdo puede no saber lo que está pasando a su alrededor ni saber quién es. Cuando a la gente le dan escopolamina, se altera globalmente toda la memoria porque se bloquea una sustancia que es importante, que es la acetilcolina, y esa acetilcolina es necesaria y que se va perdiendo también en la edad. Entonces, uno va ganando memoria, va perdiendo memoria. Y ahorita vamos a ver cómo se almacena la memoria. Sí, doctor, se lo pregunto porque cuando muchas personas que son pacientes están en el estudio de la cirugía de epilepsia, siempre pues como que refuerzan mucho, como que si la cicatriz o la lesión a donde van a operar está la memoria, pues obviamente se compromete más. Entonces siempre preguntan, ay, pero ¿dónde está la memoria? ¿Cierto? Porque es algo como muy importante para, no solamente para el paciente, sino pues para la persona que opera, ¿cierto? Entonces por eso preguntaba si estaba en algún lado específico, porque ellos pues es algo que se estudia como mucho. Sí, se estudia mucho y en las cirugías de epilepsia, inclusive como cuando se hacen las pruebas, ya viene en forma más detallada, que se hace casi en forma microscópica, porque ahí se va a hacer una lesión para desactivar un foco que está haciendo un cortocircuito allá. Cuando se retira ese pedacito de memoria, eh, también se pueden llevar otros tipos de almacenamiento que están ahí cercanos. Entonces se trata de hacerlo el mínimo daño posible. Y hay historias muy interesantes. En la historia clínica de la medicina hay un caso que se llama, y lo pueden buscar en internet, el caso HM, el paciente HM. Ese paciente HM le dio una meningitis o una encefalitis por herpes, que es el que da los jueguitos en la boca. Y se le comió, entre comillas, hizo un proceso inflamatorio en los dos lóbulos temporales. Ese señor era músico, era una persona muy agradable y quedó con 7 minutos de memoria. O sea, la señora se iba para fuera del hospital y cuando llegaba la recibía como si hubiera estado en Europa 3 meses. ¿Dónde estabas? Qué rico volverte a ver, qué bueno. Se iba la enfermera y la recibía también eufórico y no almacenaba más. O sea que nosotros tenemos una memoria y sin embargo conservaba algunas memorias antiguas, conservaba los recuerdos de los hijos, donde habían estudiado y eso es importante. Bueno, por ahí ya empiezan las preguntas, pero vamos a definir una cosita que es el deterioro para hacer esa pregunta que nos están haciendo. Bueno, perfecto. Entonces uno habla de lo que nosotros llamamos plasticidad cerebral, es la forma en que van creciendo los millones de neuronas. Nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas, o sea, tenemos más neuronas que estrellas en la Vía Láctea y cada neurona se comunica con 10.000 neuronas aproximadamente. Entonces, es como si tuvieras un celular y tuvieras todos los días 10 millones 7 millones de conexiones diarias, 7 millones de amigos diarios. Si tuvieras una página de internet y la leyeran 7 millones de personas diariamente y al otro día otras 7 millones. O sea que nosotros vamos produciendo neuronas nuevas que se van renovando y que se pueden dañar ¿con qué? Se pueden dañar primero con los tóxicos ambientales, o la oxigenación, por ejemplo, los asmáticos tenemos más problemas, el EPOC, el cigarrillo,
los tóxicos verdaderamente del sistema nervioso central, la marihuana, la cocaína, el bazuco, el alcohol es una cosa importante, el cigarrillo porque daña la oxigenación, algunas enfermedades que alteran los vasos sanguíneos, la hipertensión arterial, la edad con la arteriosclerosis, Claro. el aumento de las grasas, los lípidos, el colesterol y toda esa familia de lípidos que hacen daño, los traumas encefalocraneanos, las caídas frecuentes, la falta de alimentación, la falta de ejercicio, el sedentarismo, la quietud, el reposo, un mal sueño. Entonces, mire todo lo que yo le estoy diciendo a usted que en un momento determinado influye en este proceso. Van alterando, si alteran la circulación, entonces las neuronas no se oxigenan y se pueden ir muriendo. Y algunos tóxicos activan muerte celular programada, que se llama apoptosis, que es como si las neuronas, ellas mismas, se fueran muriendo de cuenta de ellas. Y eso es Bueno, lo que nos lo deterioro, es la pérdida de la conectividad entre todas las neuronas, entre unas y otras. Entonces, si yo pierdo conectividad en el lóbulo temporal, pierdo la conectividad de localizar información de memoria que está en mi cerebro y que no la puedo localizar. Porque lo importante no es uno grabar, la gracia es que usted puede llenar un computador, pero usted no le va a sacar la información, ¿para qué le sirve? De nada. para nada. Por acá nos hacen una pregunta. Entonces, vamos a hacer esas preguntas. ¿De qué manera la epilepsia y los medicamentos antiepilépticos pueden afectar la memoria a corto y a largo plazo? Bueno, entonces hay una cosa que es muy importante. La memoria a corto plazo casi que es un fenómeno eléctrico. Entonces, como un cable hace su estímulo y listo. Estoy ahí todavía en conectado. ¿Aló? Sí, aquí estoy, aquí Claro, estoy. bueno, claro. Bueno, entonces la memoria a corto plazo es como una conexión eléctrica. La memoria a mediano plazo son sustancias neurotransmisoras que duran más tiempo y que conectan varias neuronas para recuperar la información. Y la memoria a largo plazo, casi que me van a entender el concepto de daño. Es una alteración ya estructural del cerebro. Prácticamente hay unas conexiones nuevas en ese cerebro que hacen que queden ahí por siempre y que necesitan pues la alimentación, la oxigenación para continuar. La memoria se graba de noche. Entonces las ondas lentas del cerebro, uno tiene unas ondas rápidas cuando está concentrado, cuando está aprendiendo, tiene unas ondas lentas cuando está descansando o tiene sueño y tiene unas ondas más lentas durante el sueño que son las que graban la memoria. ¿En dónde? En ese procesador que se llama el hipocampo y las va almacenando. Pero de la misma manera podan memorias, o sea que uno tiene olvidos y muchas de las cosas que nosotros tenemos de recuerdos son secuenciales y el resto lo hace el cerebro inventando. Ahora yo les pongo un ejemplo. La primera vez que ustedes tuvieron una experiencia de un viaje, usted puede acordarse del viaje, Mm. pero ¿qué conversó? ¿Con quién conversó? ¿Y qué temas habló? ¿Cuánto? El resto sí hablamos de algo, del viaje, pero yo no me acuerdo qué dije. El resto lo inventa el cerebro, ¿cierto? Y las memorias Mm. traumáticas se graban mucho en la memoria porque las memorias traumáticas sirven de defensa. Si a usted lo atracan en la esquina 20 cuadras lejos de su casa, a usted nunca le va a olvidar que ya lo atracaron, porque esa memoria es de supervivencia. Lo mismo cuando le pasó algo maluco y se almacenan en áreas diferentes. Entonces tenemos almacenamientos diferentes. Entonces, para la pregunta que hacían, ¿por qué se puede alterar la memoria? Uno, porque tengamos daños congénitos del cerebro desde durante el desarrollo. Por ejemplo, cuando las madres están en embarazo, les dan ácido fólico. El ácido fólico sirve para que el DNA que nosotros tenemos de herencia pueda ejercer la función del desarrollo normal del cerebro. Eh, la parte de que si la madre ingiere tóxicos, marihuana, cigarrillo, inclusive cafeína, inclusive hierbas, se han demostrado que son tóxicas para el cerebro y en el desarrollo del cerebro, que es muy importante, pueden quedar algunos déficits, incluyendo la asistencia materna en los primeros 1000 días son importantes. Si la mamá no cuida la cría, inclusive está demostrado en animales y en seres humanos,
esa persona tiene menos fibras conectadas, tiene más alteraciones de la plasticidad cerebral. Esa plasticidad cerebral es como se va formando el cerebro día a día con los aprendizajes. Entonces, los daños pueden ser, una epilepsia no necesariamente es una actividad eléctrica que apareció así porque sí, sino que la mayoría de las veces son fenómenos que se llaman criptogenéticos, cripto oculto, y de herencias ocultas también, que son a veces difíciles de determinar. Y entonces, así como tenemos un daño que nos dé una descarga eléctrica normal, podemos tener daño en los factores de crecimiento de las neuronas y tener, por ejemplo, un cerebro más pequeño o una hidrocefalia o nacer con menos fibras de conexión entre los dos hemisferios cerebrales que van a alterar la funcionalidad del cerebro, o sea, algo ya orgánico. Pero también está el proceso de alimentación. La alimentación materna es importante y es tan importante inclusive los microbios que nos transmite la madre en el canal vaginal. Se sabe que nosotros tenemos una serie de microbios que producen los mismos neurotransmisores que se producen en el cerebro. No es que tengamos un cerebro en el intestino, como dice la gente. El intestino no tiene cerebro. Lo que es que tenemos una serie de microbios que sintetizan las mismas sustancias que sintetizamos para el color de la piel, para la hormona tiroidea, para la serotonina, para la adrenalina, y ellos son una fábrica de esos elementos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque me estaban preguntando inclusive una descarga eléctrica es un proceso inflamatorio y la inflamación puede alterar la formación de una curación o sanar ese sitio que está alterado o que se alteró. Y se sabe que cuando una epilepsia no se controla, esa descarga eléctrica normal altera y hace daños irreversibles a veces en el cerebro. No quiere decir que la gente cada vez que le da una convulsión quema neuronas. Ese término de quemar neuronas es una tontería. A nadie le queman las neuronas. Lo que pasa es que no es lo mismo uno dejar una humedad a que progrese a que usted con la primera gotera tape la teja. Entonces aquí es importante. Si usted no corrige la teja, se le viene el techo y se le vienen los muros y se le va el Y se le piso. viene la casa. Claro, viene la casa encima. Y esto pasa lo mismo en los procesos. Hay algunas drogas que alteran, por ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decir? Entonces no le damos droga, no, entonces es más peligroso las crisis convulsivas que el tratamiento. Y todos los tratamientos, todas las drogas son venenos, todas. Porque nosotros no nacimos produciendo drogas. Todas las drogas son venenos. Lo que pasa es que mejoran otras condiciones para mejorar la vida. Usted puede tomar una aspirina, pero a una persona susceptible le da una gastritis. Entonces, por ejemplo, el fenobarbital altera un poquitico la atención. La fenitoína a largo plazo produce cambios atróficos, pero que una persona que haga ejercicio, que se nutra bien, que no fume, que no ingiera tóxicos, marihuana, bazuco, entonces no le estamos agregando más tóxicos a un daño que ya tenemos previo. O sea, yo soy asmático, pero yo no me voy a ir a trabajar en una colchonería. Sí. Y rinítico, entonces, o moqueo o trabajo. Entonces lo mismo pasa aquí. El cerebro se va regulando y va produciendo sustancias de bienestar, pero también nos alivian los anticonvulsivantes. Por ejemplo, sabemos que el topiramato, que lo inclusive lo utilizamos para prevención de migraña, el topiramato bloquea muchas veces las áreas del lenguaje. Hay gente que toma un topiramato y no encuentra las palabras. Entonces, depende mucho también si los medicamentos son en niños o en adultos, porque el niño está en un proceso de aprendizaje. Y entre más lo estimulamos, más aprendizaje va a tener. Y hay algunas epilepsias que deterioran verdaderamente. Entonces, las epilepsias del lóbulo temporal alteran. ¿Ya? Sí, ahí vamos. Sabemos que hay muchos tipos de epilepsia, ¿cierto? ¿Qué epilepsias pueden afectar más la memoria? O sea, ¿hay unas que pueden afectar más o eso es un mito o cualquier tipo de epilepsia afecta? Dentro de los estudios se muestra que las epilepsias del lóbulo temporal que dan crisis focales, el déjà vu, el jamais vu, crisis de comportamiento, epilepsias límbicas, son más sensibles a la alteración de la memoria. Porque recuerden que el lóbulo temporal codifica, es el que almacena, selecciona y sabe dónde está la información. Y la epilepsia, inclusive le voy a contar, los primeros estudios que se hicieron de memoria se hicieron con ratones a los cuales les causaban descargas epilépticas.
y se dieron cuenta que cuando había una descarga muy frecuente, el ratón aprendía a convulsionar. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos por actividad eléctrica. Entonces nosotros aprendemos visual. No, el ojo transforma las ondas visuales en actividad eléctrica, en la corteza visual. Lo que oímos se transforma en actividad eléctrica en la corteza parietal, que es donde está la audición. Los movimientos se aprenden en la corteza frontal, que también es movimiento, en el cerebelo. Entonces somos un cerebro completamente electroquímico. Entonces podríamos decir que las crisis epilépticas, o sea, las crisis convulsivas, pueden acelerar la pérdida de la memoria, o sea, frecuentes, estamos hablando de una frecuencia. Y es cierto, y es lo siguiente, un buen tratamiento a tiempo evita que hayan alteraciones a largo plazo. Segundo, un buen control de las crisis. Recuerden que no todas las crisis se manejan con los mismos medicamentos. La politerapia, que nosotros tratamos de utilizar un solo anticonvulsivante, 2, y hay veces que hay gente que necesita 3. O sea que entre más medicamentos usamos, más alteraciones pueden enfrentar. ¿Por qué? No porque alteren específicamente la memoria, que también pasa, sino que alteran, por ejemplo, la atención. Hay somnolencia, hay letargo. Entonces, a pesar de que se duerma, si usted duerme mucho durante el día y no duerme durante la noche, está sacrificando memoria. Si usted no lee, sacrifica memoria. Si usted no hace ejercicio, sacrifica memoria. Si usted no se alimenta bien, sacrifica memoria. Si usted no aprende, los muchachos no están aprendiendo. Los muchachos se les está olvidando hasta escribir a mano. Entonces, esas áreas de escritura se están desconectando y estamos utilizando 2 dedos para escribir, cuando tenemos 10 dedos para que nos dio la naturaleza para hacer de todo. Esas áreas que no se modifican se atrofian. Y los factores de crecimiento se van alterando cuando hay epilepsia de repetición, mal controladas o en el estatus epiléptico. Podríamos decir que hay unos medicamentos más fuertes que otros, ¿cierto? Sí. Que sí, de acuerdo también a ese tipo de medicamentos, pues se va a afectar más nuestro cerebro, también en general. Sí, pero por ejemplo, sabemos, que la carbamazepina actúa mejor en los procesos de memoria a largo plazo, la oscarbazepina. El ácido valproico depende mucho de la edad. Personas jóvenes no tienen tanto problema. El fenobarbital en los niños, a pesar de que es una droga buena, antigua y excelente, los pone hiperactivos. Y cuando se ponen hiperactivos, entonces los periodos de concentración se disminuyen. Los multiestímulos alteran la memoria. Y todo el mundo está con multiestímulos. El muchachito ya hay niños manejando celular, ya hay niños manejando tabletas, ya hay niños que ya no escriben, ya hay niños que tienen problemas articulares en las manos de manejar un celular porque se lo entregan y algunos gobiernos están diciendo que prohibiendo las los están suspendiendo, sí. Mayores de 18 años. Claro. ¿Qué rol puede jugar el estrés, la ansiedad en nuestra memoria? Porque obviamente nosotros sabemos que tomamos unos medicamentos que tienen unos efectos secundarios, muchos de ellos son ansiedad, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es ese rol que juegan ahí en nuestra memoria? Algunos de los medicamentos anticonvulsivantes bajan la ansiedad y eso es importante verlo. Por ejemplo, las benzodiazepinas son ansiolíticos, pero las benzodiazepinas también producen alteraciones de memoria, dependiendo de la dosis. Entonces lo utiliza mucha gente como somnífero y los médicos también lo utilizamos como anticonvulsivantes. Entonces es escoger el mejor medicamento para las personas. Cuando uno tiene una ansiedad, se desconcentra, porque le entra al cerebro información múltiple. La multitarea, hacer al mismo tiempo, entonces son los muchachos oyendo música, viendo televisión, mirando el celular y con el libro abierto. Esa multitarea no hace grabar la memoria. Pasar de un estímulo a otro. Cuando usted lee algo, debe demorarse tan siquiera unos 20 minutos, 10 a 20 minutos para retomar un nuevo aprendizaje. Por ejemplo, va a leer, pasar de matemáticas, después de haber estudiado matemáticas, esperar unos 10 a 20 minutos para empezar ciencias sociales. Y se aumenta la memoria entre un 5 hasta un 25%. Porque esos procesos de almacenamiento toman tiempo. Y si le echamos información continua, entonces no se produce lo que necesitamos. ¿Qué es lo que sucede con la ansiedad? Si vos estás por 3 y 4 cosas al mismo tiempo, por tu mamá que está en Cali,
y el otro está preocupado porque va a venir la cantidad de servicios, y está preocupado porque el muchachito llega a las 4, pero son las 12 del día, te estás enloqueciendo, produciendo el cerebro otro tipo de actividad que no necesita. Doctor, podríamos decir que la memoria es igual a concentración. No. No necesariamente. Lo que pasa es que la memoria se graba primero con interés. El cerebro no graba lo que no le interesa. Si usted se encuentra a comprar pits y le da el teléfono, a mí me lo graba. ¿Harto? Pero si se encuentra con un señor que le va a cobrar, usted le pide el teléfono y no lo graba, o sea, lo que le interesa. Lo otro, la repetición. Y la repetición y la atención. Pero para la atención necesita usted voluntad. O sea que yo quiero aprender algo, entonces le tengo que poner voluntad. Porque cuando usted le pone voluntad, se genera una serie de sustancias neurotransmisoras que hacen que se produzcan factores de crecimiento para lo que usted va a almacenar, se anide en ese árbol de Navidad que les dije. ¿Cómo podríamos identificar el proceso de memoria en el niño y en el adulto? O sea, como el impacto, ¿cierto?, de eso. Los niños tienen que aprender, aprenden por repetición. Uno aprende más fácil cuando está de niño. O sea, yo cuando estaba de niño me leía, de tercero de primaria me leía 3 páginas y me las grababa con 2 o 3 lecturas. Ahorita no es lo mismo. Entonces, hay que generar en los niños la lectura y la escritura, la atención y la música, el ejercicio físico, desconectarlos de los estímulos visuales continuos de la televisión, del celular, de las tabletas, y aprenden en el juego. El juego genera una serie de conectividades motoras importantes para todo. El niño aprende jugando y juega aprendiendo. Doctor, ¿usted conoce esta técnica de la memotecnia? Yo inclusive utilizo la mnemotecnia. Cuando yo revisé para escribir mi libro Más allá del cerebro, el verdadero control, que escribí porque era un libro para el público, ese libro trata de dar ayudas, a pesar de que no es un libro de autoayuda. Yo he peleado mucho con el término autoayuda. Si usted no se maneja, usted nadie lo va a manejar. Si usted no se controla, nadie lo va a controlar. Y si usted no se ayuda, entonces nadie lo va a ayudar. Ahí revisamos lo que era mnemotecnia. Hay muy poquitos estudios científicos de mnemotecnia. Pero funciona. Se utilizan y sirven y funcionan, y yo los he puesto en práctica. Yo lo puse en práctica. Yo lo puse en práctica en algún momento cuando estaba haciendo la especialización y era muy dura. Entonces lo tuve que hacer para, pues como para que facilitara el aprendizaje, porque realmente era algo muy complejo. Y mi papá lo usó conmigo. Mi papá lo usó conmigo cuando yo era muy chiquita porque me daba muy duro las tablas de multiplicar. Entonces él lo que hizo fue grabar, pero eso ya no existe, eso se llamaba un cassette sin fin, las tablas de multiplicar con su voz despacio, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y me la ponía de noche para que yo cuando estaba dormida las memorias. Pero no se aprende dormida, la hipnopedia es una fase. Pero como las voces que más reconocen los niños, el del papá y la mamá, entonces mi papá como en ese afán de estrategias y como pues tenía todo este cuento. Cantando, cuando usted aprende música, usted 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8. Y fue algo como una estrategia que ellos en algún momento les dieron, pero eso fue pues hace mucho tiempo. Pero por acá me están preguntando, ¿cómo podemos, qué estrategias hay o que sirven para prevenir o minimizar el deterioro cognitivo? Pues esta parte como de la memoria, ¿qué podemos hacer? Yo, por ejemplo, me he enfocado mucho en el libro que vamos a hacer con mi mamá, que es precisamente sobre los procesos para evitar la demencia, los cuidados del cuidador y del paciente que ya tiene el deterioro. Doy las pautas de manejo del sentido. Hay factores genéticos que no son los que más influyen. Por ejemplo, la demencia familiar que descubrió el doctor Francisco Lopera o que describió el doctor Francisco Lopera son demencias de aparición muy temprana, a los 35 años. La demencia tardía tiene factores genéticos de muy baja representación. O sea, si tu mamá tiene demencia, no te la va a pegar a vos si tenga 3 hermanas con demencia. Puede tener hallazgos en el TAC de demencia y no vas a sufrir de demencia. Entonces, ¿qué es lo que predispone? 1, el control de las enfermedades que alteran
el funcionamiento cerebral. Entonces, ¿cuál? La diabetes, la enfermedad tiroidea, la hipertensión, la enfermedad coronaria, los trastornos de sueño, tienen que ver mucho con los procesos de aprendizaje y deterioro. La obesidad, la dislipidemia, colesterol alto, el sedentarismo, o sea que el ejercicio es la vacuna para el Alzheimer. La actividad académica, aprender, nadie se volvió a aprender una poesía. Los muchachos no se saben 300 canciones y no saben las tablas de multiplicar. Yo he tenido pacientes de 21 años, casi profesionales, y no saben dónde viven, no saben la dirección de la casa, no saben ningún teléfono, no saben el teléfono de la señora. Ah, que es que eso está grabado ahí. En el Entonces todo el celular. mundo está así, la ciencia está en los libros, pero si le decía yo a los estudiantes, si usted no abre en el libro, por más que anden con él en el sobaco, no hay sobacoterapia, entonces hay que abrirlo y hay que rayarlo y hay que volverlo. Cuando yo enseño, estoy aprendiendo. ¿Y qué técnicas podemos usar que podamos utilizar también en casa? Por ejemplo, que puedan usarlo, no sé, las mamás que nos están Las mamás, escuchando. es importante en los niños desarrollarle la imaginación, que la imaginación almacena memorias muy, muy importante. La lectura. Los niños Los cuentos. deben cogerle amor a la lectura, a los cuentos y que los lean, y que los imaginen y Sí. que los representen. Hay que exigirles aprendizaje, porque ellos tienen capacidad de aprendizaje. No es sino que ustedes pongan a un niño a que escoja las medidas de todos los tíos y él mismo las escoge, tiene una memoria espectacular. Y tratar de que la atención en los niños es muy corta, entonces saber que no es sentarlo 3 horas a que aprenda algo, sino sentarlo 10, 20 minutos, vaya, juegue, volvamos a sentar, que fue lo que leímos, Descansa y que fue lo que vuelve. repasamos para que vuelva a grabar. Claro. Eh, ¿Qué tanto puede ayudar la neuropsicología en pues esas terapias de rehabilitación neuropsicológica para personas que ya Claro. tienen diagnosticado eso? Mira, con Habitat estamos trabajando. Habitat es una institución particular que maneja los pacientes de tercera edad, que yo llamo adultos vitales, no tercera edad, y estamos trabajando un tema que llama Memory Care. Memory Care es una plataforma que estamos montando para evaluar lo que sirve y lo que no sirve dentro de la terapia cognitiva. Entonces, la terapia cognitiva consiste en que usted aprenda y mirar con las actividades que se están haciendo de lúdica, de refuerzo, de lectura, de escritura. No es solamente haciendo sopas de letras. Yo a la gente le digo que haga la sopa de letras, le eche un pollo y que lo coma. Entonces, sino hacer conscientes los procesos mentales de las personas, incluyendo las rutinas. Entonces, cuando usted hace rutinas, el cerebro graba y condensa. Y es repasar mentalmente lo que vamos a hacer. Mire, ¿qué es lo que nos pasa cada vez que vamos a un almacén de cadena? ¿Qué se nos olvida? Lo Siempre que la iba a bolsa. comprar, lo que La iba a comprar, bolsa. No, la la bolsa. servilleta, Porque la es que mantequilla, justo la camisa. hacemos un listado y no nos lo grabamos. No, Anótelo, llévetelo en el bolsillo y grábeselo. Necesito traer 10 cosas, esto, esto y esto. Y si usted no lo encuentra, vaya dando la vuelta, ¿sí? claro. Voy a mirar unas preguntitas que ya están por acá, doctor. Dicen, ¿es más reparador el sueño de la noche que del día? Sí, el sueño de la noche no se reemplaza por el sueño del día, porque existen unos marcadores y unos relojes especiales que tenemos en el cerebro que coordinan esas ondas de grabar la memoria donde debe ser. Los microsueños en los ancianos no sirven para nada. Se duermen 3 minutos, despiertan 3 minutos. Los microsueños no graban memoria. Bueno, por acá dice, ¿qué parte del cerebro maneja el equilibrio? El equilibrio se maneja en el oído, en el Ah, sistema, sí. en otro sistema que nosotros tenemos que llamamos de propiocepción, que está en la médula espinal, que cuando hay déficit de vitamina B12 se altera. Entonces, saber, por ejemplo, dónde están mis pies y cómo están mis dedos sin haberlos visto, eso se llama propiocepción. Usted sabe en este momento cómo está la postura y todo eso se coordina con la audición, la visión y el cerebelo, o sea, se coordina. Eso genera la función del equilibrio.
Dice, el cambio de una medicación a otra, de un momento, puede bajar la actividad en la memoria. No, la mayoría de las veces, a menos que uno tenga el riesgo de presentar crisis, porque muchas veces las crisis parciales pasan desapercibidas por mucha gente, pero normalmente no, y uno tiene que ensayar, el médico tiene que ensayar. Por ejemplo, si una persona está depresiva y uno le manda un antidepresivo, ahí está generando memoria. ¿Por qué? Porque te está aumentando la producción de la sustancia que te va a ayudar, la serotonina, la acetilcolina, la dopamina. Y se ha demostrado que las personas que tienen ansiedad y toman sus ansiolíticos tienen menos deterioro que las personas que tienen ansiedad y no toman medicación. ¿Ya? Entonces, no le tengan miedo, que no hay drogas psiquiátricas. Hay pacientes psiquiátricos que toman... yo utilizo mucho droga anticonvulsivante para el manejo de migraña. Entonces... sí, para las migrañas. Entonces, ¿por qué? Porque una migraña indispone el proceso de aprendizaje en qué? En que la concentración, el dolor desencadena respuestas de baja concentración, altera el sueño, altera la vida diaria, altera la lúdica. Es que esto es un compromiso de todos los sistemas. Esto no es solamente el lóbulo temporal. Claro, sí. Si usted aprende cantando, usted aprende rezando, usted aprende repitiendo, repita. Repetir es una forma de aprendizaje. Sí, claro, como el rosario, que lo ponen a uno los 1000 Jesuses. Claro. Con un solo Tengo 61 años. Repitan 1000. Tengo 61 años. ¿Qué medicamento recomienda para recuperar la memoria? Si hay medicamentos. No. Vea, yo pienso que no hay medicamentos para recuperar la memoria a menos que usted tenga una demencia. ¿Cierto? Porque en la demencia hace falta una sustancia que se llama acetilcolina, que es la que bloquea cuando te le dan escopolamina. Entonces la acetilcolina en esas personas, porque las neuronas van perdiendo conexión, aumenta la conectividad. Pero una persona normal, yo por ejemplo, yo tengo 71 años y yo me mantengo activo todos los días. Yo me levanto temprano a estudiar, me levanto temprano a leer, repito, leo, repito, comento, porque si yo... porque en eso no olvidan las películas, porque estamos en modo relax. Si yo fuera un editor de cine, diga, qué fotografía, imagínate que en el cuadro número 23 aparece una imagen que no la vimos en el 24. No, es que estamos en diversión, y en diversión estamos en placer, y eso nos olvida. Entonces hay que repetir. Entonces, uno no pierde la memoria, inclusive todos los días puede usted tener más memoria, y no le haga mala propaganda, porque entonces no se vende. Si usted dice que el carro suyo no sirve para nada, no lo vende. Doctor, ¿qué son las lagunas en la memoria? Pues hay gente que dice, ay, me enlaguné. No, ay, los bloqueos no. Hay unas cosas que se llaman los pecados de la memoria. Hay 7 pecados de la memoria, pero el más frecuente es el bloqueo. El bloqueo es un fenómeno donde a usted se le puede perder hasta el nombre suyo, el nombre de la hija, el teléfono suyo, el número de la cédula, el número de la clave. Hace la fila y se le olvidó, y ay, qué pena, y se vuelve a hacer la cola mientras acuerda la... Entonces el bloqueo... hay un método para desbloquear el bloqueo. Uno es la palabra que se le venga, repítala mentalmente. Entonces yo, por ejemplo, se me olvida el nombre de Carolina y se me viene, por ejemplo, Teresita. Repito mentalmente Teresita, mentalmente sin hablarlo, y el cerebro encuentra el error y sigo hablando del tema. Porque si me quedo ahí, entonces, ¿qué pasa? No solo no recuerdo, sino que ya después cuando lo recuerdo no sé para qué voy a decir de la persona. Entonces sigan conversando. A mí en clase se me olvidaba algo. Decía, ahorita les digo cómo se llama este reflejo. Y el momentico les decía, muchachos, el reflejo se llama Babinski. Y ya. Y es un método socorrido. Yo lo de seguir conversando porque el cerebro busca. No, y obviamente, pues en todas las clases, o sea, uno hablando puede querer decir algo y no es que no se lo sepa, sino que en ese momento se le fue. Sí. Pero no quiere decir que no está pensando en otra cosa. Entonces el cerebro selecciona qué es lo más importante. Claro. Claro. Es posible diferenciar entre el deterioro cognitivo causado por una epilepsia y otro que sea por el Alzheimer. O sea, porque ya son dos enfermedades diferentes. Inclusive con la depresión puede
desencadenar problemas de memoria y dar lo que llama una falsa demencia, sin ser una demencia. O sea, y con el control se regula. Entonces, las curvas que hacen en cada una de esas pruebas se puede medir si la memoria suya es de atención, si el problema suyo es una memoria verbal, una memoria numérica, una memoria de secuencias, una memoria biográfica, si se altera la memoria de trabajo, que se altera mucho en las personas de edad. La memoria de trabajo es aquella que nosotros necesitamos para hacer planes complejos. Por ejemplo, yo pongo mucho el ejemplo, pintar una pieza. Usted necesita la brocha, la pintura, el color, el plástico, la gorra, la escalera, el papel de lija, el palo para revolver, el disolvente, ¿cierto? Y con ser así dice, se me olvidó la gorra, me pinté el pelo. Ese tipo de memorias se olvidan con mucha frecuencia en la secuencia. Entonces en la casa la señora empieza a hacer el arroz y le olvidó echarle sal, ¿cierto? O botó la olla y no tenía arroz. Entonces, porque eso es una secuencia que la tiene que hacer usted mental. Cuando usted va al almacén. Es como cuando la mamá lo está llamando a uno, da los nombres de todos los hijos y el de uno es el último. En mi casa eran 9 y entonces yo era el octavo. Me tocaba como de 14. Ay, no. Miren que cuando la persona está perdiendo alteraciones cognitivas, las abuelas olvidan los nombres y empiezan a poner sobrenombres. Vení Cusiámpiro, ve esta muchacha, vení para acá. ¿Cómo es que llama esta ratona? Ve. Y es por eso, porque son olvidos ya muy importantes que ya generan una verdadera demencia. El trastorno cognitivo leve, hay una cosa que llama déficit de atención del adulto. Sí. El adulto puede tener olvidos de atención, tener despalomes que llama la gente, pero si la cosa se vuelve tan importante y tan frecuente que le altera la vida diaria, entonces hay que tener cuidado. ¿No? Hay que tener cuidado, porque el déficit cognitivo leve es la cuota inicial de una demencia. Y la demencia se olvida. ¿Qué tan cierto es que hacer, por ejemplo, crucigramas, este tipo de cosas sí pueden ayudar o eso definitivamente no? Yo he estado leyendo mucho sobre terapia cognitiva. Lo que pasa es que son cosas muy baratas para hacer. Pero uno le dice a la gente, imagine, a la gente que cocina, dice la señora, pero ¿qué voy a innovar yo si toda la vida he cocinado? Échele el arroz de espinaca, haga arroz de espinacas, haga un dulce diferente, que siempre ha hecho los panes, rellénelo con bocadillo a ver cómo salen. Es que innovar es cambiar. Entonces la rutina no genera aprendizajes. O sea, usted es capaz de amarrar, yo lo he hecho en algunas conferencias, uno es capaz de amarrarse los zapatos y se amarra, ¿cuántas líneas nos dio? Todo lo que usted quiera, pero ya podemos amarrarnos los zapatos alegando. Y no hay claro. Y mira, sí. Eso es lo que nosotros llamamos rutinas. Y las rutinas almacenan menos memoria. Entonces, ¿qué le digo yo a la gente? Haga rutinas de bienestar. Por la mañana, ¿qué tengo que hacer hoy? La noche no se hizo para hacer balance. Que es que yo le pegué a aquel, que mañana le pido perdón, tengo que llamar a Jesús, tengo que llamar a Carlos, mañana tengo que ir a pagar los servicios. No, el menú de cierre es de tranquilidad. Y no se pongan a ver noticias. Las noticias deterioran porque están produciendo estrés que no se alivia. Entonces el estrés no es las cosas malas, el estrés es un cambio. Cada vez que tenemos un cambio, genera estrés. Doctor, el trastorno bipolar, ¿cierto? También puede afectar, digamos que la memoria, porque es otra condición. Por ejemplo, acá hay una persona que dice, yo sufro de epilepsia y trastorno bipolar, pero como yo 49 años con epilepsia y 15 con el bipolar, a veces me olvidan hasta las citas médicas. ¿Sería por tanto tiempo con la epilepsia? No, ¿O por el bipolar? Yo pienso que a veces faltan rutinas, porque la gente no utiliza, yo por ejemplo aquí en el computador tengo unos stickers, hay un programa de stickers, entonces ¿qué? Lo que es rutinario para mí, que es pago de la salud de la hija, el pago de salud mía, todas esas cositas los pongo ahí y uno chulea, entonces llénense de información, en la nevera hagan lo que tienen que hacer y programen lo que tienen que hacer. Son faltas más de estrategias que de memoria.
Porque una persona que es funcional, así tenga epilepsia y tenga trastorno bipolar, me imagino que está tomando su medicación, que está compensado, Sí, que tiene que cambiar, sí, tiene que cambiar, tiene que hacer ejercicio, tiene que socializar. Todo eso, el chisme genera memoria, porque sí, reactiva funcionamientos y claro, memoria. como es interesante que le cuenten a Claro. uno. Ay, Y si por el chisme favor. tiene, entonces con mayor razón, porque Como, entonces, no, y uno inventa el pedacito más sí, claro. No para que es lo quede que, más no, usted no ha visto que genera más curiosidad adrenalina. que la búsqueda. Le dice a usted no ha metido a internet y no le cuentan nada, dice, a que no sabe lo que le pasó a Jaime Rodríguez con tal muchacha, y se mete usted ahí y pura propaganda, y a que no sabes qué le pasó, cómo se ve este artista que vimos hace 20 años. ¿Cierto? ¿Y Ay, para qué? Para que te metas allá y todo el mundo ya no hace sino ver videos todo el día. Vean sí, videos y videos y videos y videos y le ponen otro y se los ponen picanticos para que tenga interés, ¿cierto? sí. Cuando ya una persona está diagnosticada de pronto ya con una pérdida de memoria, sea por lo que ahí ya qué podemos hacer, o sea, ya ahí hay unas técnicas especiales, son otro tipo de estrategias, porque Terapias usted removidas. dice que hay unas que van siendo listo a los 35, pero si ya esa persona, así esté muy joven, ya empieza, pues obviamente todavía tiene una calidad de vida, ¿qué podemos empezar a hacer allí? No, hay unas personas hay que medicarlas de todas maneras. Hay que asistirlas y acompañarlas. El cuidado del cuidador, yo por eso en el libro trataba, se iba a llamar el cuidado del cuidador, pero lo puse qué vamos a hacer con mi mamá. ¿Y para qué? Porque eso le va dando pautas de manejo que tenemos que hacer. No le cambien los sitios de las cosas, siempre en los mismos sitios, las llaves en los mismos sitios, no le cambien de color a las paredes. Ay, le pusimos la pared lo más de linda, la mamá le cambió de color. Ella ya está extrañando, eso no es mi casa, llame para mi casa. Empiezan a extrañar las personas que conviven con ellos. Entonces uno tiene que identificarse, mamá, yo soy Rodrigo, soy tu hijo, aquí estoy, no te preocupes, ve, aquí llegó Carolina, acordate que Carolina es la que te está ayudando con esto. O sea, repasar y repasar con cariño, ¿no es cierto? Eh, no es regañar ni administrar. Ya le Mm. olvidé. ¿Y por qué? Y como usted, claro, como usted todo el viento. No, es que eso no es un regaño. Mamá, vení, vamos a hacer, vamos para el almacén, ¿es qué? Entonces, listo. Nos vamos, ¿a qué hora es la hora de hoy? A las 4 y listo. O sea, es ayudar con cariño, es que eso no es administrar y todo el mundo no sabe cuidar. Todo el mundo cree que porque la persona me quería sabe cuidar. No, y todos en algún momento seremos cuidadores, porque a nosotros nos cuidaron, pero llegará un momento donde esto es una bolita y se devuelve, ¿cierto? Todos volveremos a empezar. Doctora, a los niños en los niños se puede presentar deterioro. Sí. Por ejemplo, hay formas de epilepsia que deterioran mucho, que ya llaman encefalopatías epilépticas, como el síndrome de Lennox-Gastaut. Es uno De de ellos. Dravet. Claro, Sí. y de todos estos síndromes de bajo control empiezan a producir mucho deterioro porque se producen unas sustancias neurotransmisoras excitatorias continuas que se tratan de controlar con medicamentos, pero a veces usted sabe que el cerebro tiene 100.000 millones de neuronas, no nos ponemos de acuerdo con otra persona, nos vamos a poner con 100.000 millones, entonces se va alterando el funcionamiento cerebral. Las epilepsias no controladas, la falta de actividad en el niño. Entonces empiezan a cuidar al niño que sufre de epilepsia. Entonces le dice, usted no puede leer, usted no puede estudiar, cuidado que usted no puede jugar, ojo que no salga, cuidado que usted no socializa. Y empiezan a presentarse alteraciones cognitivas más de tipo comportamental que verdaderamente por la enfermedad. Entonces el cuidado exagerado también, porque la madre tiene mucho miedo, entonces el niño no lo manda al guardia porque convulsiona y no lo sabe manejar. Eso Y no es lo un deben poco, hacer ningún deporte, porque y esa lo es otra inhiban, cosa. y lo inhiben, y lo inhiben. Y lo Hay deportes de sobreprotegen, por riesgo, ejemplo, el hay tema del deportes de deporte. riesgo. Es que si yo sufro epilepsia, ¿cómo me voy pues a correr en bicicross? Pues no, No, tampoco. pero Si puedo estoy caminar. controlado, hago de todo. Si estoy controlado, hago de todo. ¿Cierto? Sí, podemos hacer otro tipo de ejercicio, otro tipo de cosas Sí. Y que aprender, no. hay que repetir. Se les olvidó que los niños aprenden más fácil que nosotros. Y todo lo graban. Todo lo graban, todo lo graban. Tienen unos oídos que hay que estar pendiente de.
¿Qué va a hablar al lado de ellos? Y tampoco se come el cuento que el niño dice la verdad como los borrachos. Olvídese. Ay, El cerebro inventa todo lo que usted quiera. total. Doctor, bueno, ya se nos acabó el espacio y bueno, quería darle las gracias a todas las personas que se conectaron, al doctor por haber aceptado la invitación. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Usted dónde está? Cuéntenos todo usted. Les voy a decir dónde están los libros que me interesan porque en el libro de Más allá del cerebro y el verdadero control hay muchas cosas de funcionamiento. ¿Y dónde los encontramos? Lo encuentran en buscalibre.com. Busquen Rodrigo Islas, ahí están mis libros. ¿Qué vamos a hacer con mi mamá también? Que es los cuidados del cuidador y el deterioro. Y hay cosas de prevención. Hablo de sueño, hablo de memoria, hablo de sexualidad, hablo de muerte, hablo de qué se nos deteriora, qué sirve, qué no sirve dentro de la alimentación. Que eso hay un poco de fantasías con respecto a la alimentación. Yo trabajo particularmente en la unidad médica Torre Plaza en el Poblado. El teléfono lo van a ver ustedes ahí. 604 268 1199, extensión 331. 604 268 1199, extensión 331. No trabajo sino con particulares y la Virgen del Carmen. También hago mis milagros. Bueno, ¿qué es lo que les digo? Estas conferencias las podemos ampliar. Yo tengo un canal en YouTube que se llama Cerebro, Salud y Bienestar, y hay muchas de estas cositas, y publico también en Facebook. Yo saco mucha publicación, saco minuticos de salud, tengo más de 100 minuticos de salud corticos para leerlo en un minuto. Entonces, escúlqueme que por ahí estoy. Por aquí este programa va a quedar grabado, lo vamos a colocar, para que lo repitan, lo compartan, porque hay personas que de todas formas queremos compartirle a una amiga o a alguien que está pasando por este momento, entonces les vamos a compartir eso, vamos a dejar todo y bueno, doctor, feliz noche. Le voy a dar 3 pautas de memoria. Primero, interés. Primero, interés. Segundo, atención. Tercero, repetición. ¿Sí? Y cuarto, evocación. Porque si usted no evoca, no recupera. Claro que sí. Muchas gracias, doctor, por el espacio y a todos los que se conectaron. A ustedes, muchas gracias. Seguimos aquí con ustedes. Claro que sí.